Economía, ¿cómo están? Muchas gracias por dejarnos ingresar a sus hogares. Hoy nos encontramos en la Junta Nacional del Magisterio Nacional en Jupema. Ellos son quienes administran el fondo de pensiones más grande del país. Imagínese usted, 3.4 billones de colones es lo que se administra acá. Estamos con don Carlos Arias, él es el director ejecutivo de Jupema. ¿Cómo está, don Carlos? Muchas gracias, más bien un saludo a toda la audiencia que está hoy con nosotros y bueno, gracias a Dios aquí estamos tratando de generar cosas nuevas para la Junta de Pensiones. La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional está tramitando un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que ha recibido ya el apoyo de varios diputados. Imagínese usted lo que serían 700.000 millones para invertir en obra pública, platas que el país en este momento no tiene por la crisis fiscal. ¿De qué manera puede ese proyecto colaborar con la reactivación económica, don Carlos? Bueno, tal vez es importante, digamos, enmarcar a toda la gente de lo que es la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Claro. Que la Junta es un régimen de pensiones del primer pilar. ¿Qué es esto? Son las pensiones básicas. Es similar al IBM, ¿verdad? Entonces nosotros acá administramos los fondos de los educadores, de todos los trabajadores de la educación, y eso genera un fondo de dinero importante, como usted bien lo está apuntando, de 3.4 billones al día de hoy. Y el proyecto lo que busca es básicamente que se le permita a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional destinar una parte de esos 3.4 billones de colones a la generación de obra pública y privada a través de proyectos de infraestructura. Y por otro lado, pues también que nos permitan, al igual que los demás regímenes de pensión, invertir en mercados internacionales. Es importante porque en el tema de infraestructura hay pocos recursos, ¿verdad? Generalmente estamos recurriendo a préstamos y qué no mejor que recurrir a los propios ahorros que tenemos los costarricenses. Sí, yo creo que el proyecto va más allá, María. Vamos a ver, el proyecto lo que plantea es utilizar recursos de pensiones para generar infraestructura y desarrollo en el país. ¿Dónde irían los rendimientos de esos recursos? A pagar pensiones. Es decir, tendría no solo un tema de desarrollo económico, sino también un desarrollo de la seguridad social costarricense, que es mucho más importante. Es decir, no irían los recursos a generar riqueza privada, sino riqueza para todos los pensionados, en este caso el Magisterio Nacional. ¿De qué manera se puede traducir ese rendimiento? ¿Cómo se le puede explicar a los educadores que esos fondos van a estar seguros, ¿verdad? Y que van a generar el rendimiento que justamente ustedes indican con este proyecto. Sí, tal vez lo más importante es contarle a toda la teleaudiencia que esto no es solo en Costa Rica, ni es algo que se le ha ocurrido a Jupema. Esto sucede en el mundo desde hace muchísimos años. Imagínense que en el 2011 la OCDE indica que en el mundo se requieren 53 trillones de dólares, o sea, no tenemos ni idea de cuánto dinero es eso, claro, para generar la infraestructura a nivel mundial. Aparte de eso, en Australia, en Canadá y en otros países se vienen haciendo desarrollos de infraestructura con los fondos de pensión. Es decir, los fondos de pensión son los recursos naturales que deberían generar desarrollo económico en los países. De tal forma que, pues obviamente en el caso nuestro, nosotros pues tenemos obviamente un departamento de inversiones, de riesgos, hay comités de riesgos, comités de inversiones, está la junta directiva, tenemos un foro de presidentes y secretarios que vela por estos recursos y más allá de eso, obviamente tenemos una auditoría interna, hacemos auditorías externas, auditorías actuariales y encima de eso pues también tenemos a la Superintendencia de Pensiones que también vigila por los recursos nuestros, aunado a la Contraloría General de la República. Ahora bien, ¿a qué se destinan esos recursos? Bueno, a generar obra de infraestructura, o sea, existe un bien, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, se desarrolla un aeropuerto, o se desarrolla un hospital, se desarrolla una escuela o un colegio, ¿verdad? Se desarrolla una carretera. Eso genera flujos de efectivo. Imaginemos una carretera donde hay peajes y esos peajes los pagan todos los vehículos que pasan por ahí. Eso genera un flujo de efectivo que son los rendimientos que se le pagarían al fondo, garantizado por supuesto en la obra. Entonces, en realidad esto tiene un concepto, digamos, muy amplio a nivel financiero, muy estudiado, muy usado en todos los países, ¿verdad? Pues en realidad es un tema que en cuestión de riesgos y de inversiones pues es muy estudiado y, como le insisto, muy utilizado en todos los países. No hay ningún riesgo de que los fondos se vayan a perder ni que se vayan a utilizar de manera indebida y al final los educadores serían como los dueños de esas obras en lo que se entregan al Estado, ¿no?
Bueno, en realidad, digamos, el dueño sería el fondo, ¿verdad? Okay. El RCC sería, digamos, el que hace la inversión y la inversión está garantizada, digamos, en este caso, digamos, con documentos que están respaldados con un colateral o con una garantía, valga la redundancia, que es un bien específico, sea un aeropuerto, sea una carretera, sea un hospital. Entonces, pues, es aún más beneficioso y menos riesgoso que, por ejemplo, invertir en un documento que le da a usted un banco o que le da, digamos, una entidad financiera, ¿verdad? Que es lo que se acostumbra y lo que se usa, digamos, acá en Costa Rica. Es decir, se invierte, por ejemplo, el dinero en un bien que está respaldado por un bien, ¿verdad? En el caso, digamos, de las inversiones normales que se hacen cuando usted va a un banco y usted lo que invierte es en un documento, ¿verdad? Que ese documento quien lo respalda es el banco, ¿verdad? Entonces está en juego todo la gestión administrativa financiera de ese banco. No hay un bien específico que esté garantizando esa inversión. ¿Y por qué necesitamos un proyecto de ley para hacer esto una realidad? ¿Por qué no se puede hacer ahora? Eso es muy importante, casualmente, porque en el caso de Jupema la ley no nos lo permite. La ley que nos cobija a nosotros es la 7531 y en esa ley específicamente en el artículo 21 solo habla de dos posibilidades de inversión para Jupema. Una es la inversión en títulos valores del mercado costarricense, ¿verdad? A través de la Bolsa Nacional de Valores, y la otra es en créditos a nuestra propia afiliación. Como le comentara anteriormente, Jupema en este momento es el régimen del primer pilar más grande que tiene Costa Rica, administra mucho dinero y este mercado de Costa Rica se nos ha quedado muy pequeñito. Eso sin tomar en cuenta que de por sí y desde hace muchísimos años el mercado costarricense es muy poco profundo. ¿Qué es esto? Esto es que no hay alternativas de inversión. No solo en entidades que estén dispuestas a captar dinero, sino también en cuanto a plazos, ¿verdad? Y en documentos. Y esto es muy importante porque la naturaleza propia de un fondo de inversión es la diversificación del riesgo. Y usted diversifica el riesgo entre más actores haya, entre más plazos hayan, ¿verdad? Usted diversifica. Entonces, aquí nosotros tenemos un riesgo altísimo de concentración. Eso lo sabe todo el mundo. Acá los dineros, en su gran mayoría de los fondos de pensión, van al Ministerio de Hacienda y están concentrados ahí. Esto, obviamente, implica un enorme riesgo para la entidad que esté invirtiendo ahí, ¿verdad? Porque tiene todo concentrado. O sea, lo que decían nuestros abuelos, ¿verdad? No ponga todos los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Y en este caso, digamos, la gran mayoría de los recursos sí están puestos en esa canasta que es el Ministerio de Hacienda. Y nada más aquí para recalcar esto, todas las demás operadoras de pensión tienen autorización de invertir en el exterior, nosotros no. Además de eso, la ley a nosotros no nos permite invertir, digamos, en proyectos de infraestructura. Eso es lo que estamos buscando con el proyecto, o sea, es reformar la 7531. ¿Hace cuánto no se modifica esa ley? Bueno, esta ley ha sufrido modificaciones en el tiempo, pero han ido más en el orden del tema de pensiones, no tanto así en lo que sustenta esas pensiones. Es decir, el país se ha enfocado mucho en temas de ver cuál es la cantidad o el monto de pensiones que se otorga, cuáles son las contribuciones que tienen, ¿verdad? La última, digamos, el último cambio que hubo fue con la ley 97-96, en la cual se habla de las contribuciones solidarias. Pero en realidad, en materia de inversión nos podemos decir que nunca se ha modificado. No se ha modificado, exactamente. Entonces, esto es importante porque lo que estamos buscando es que se le provea a la Junta de Pensiones la posibilidad de ampliar su horizonte de inversión. Claro, y es importante porque, como usted bien lo dice, actualmente si todos los fondos están concentrados en el Ministerio de Hacienda, cualquier cosa, incluso una crisis fiscal o cualquier cosa que pase, ¿verdad? No dejaría otra opción a las operadoras, entre ellos ustedes, de poder recurrir a otros instrumentos, aunque ellos tienen más libertad, esas operadoras. Eso es muy importante. Figúrese usted que en el 2018, ¿verdad? Con la ley 9635, el fortalecimiento de las finanzas públicas, ya se hablaba de un posible default, ¿verdad? ¿Y qué es un default? Es el no pago, ¿verdad? Es el no pago. Y esto tiene mucho que ver con los que se llama riesgo país. Es decir, todos los países tienen asignado una categoría de riesgo, ¿verdad? Y entonces los eurobonos, por ejemplo, los bonos que tiene Costa Rica colocados en el exterior, bajan o suben de precio dependiendo de la percepción que tenga el mercado internacional del país. Eso es el riesgo país.
Entonces, en esas circunstancias, tener todo el dinero depositado en un solo país y todo el dinero depositado en un solo emisor, que es el Ministerio de Hacienda, definitivamente enmarca un enorme riesgo para la Junta de Pensiones y para cualquiera otra operadora de pensiones. Claro, porque en cristiano podría significar, en el caso de Jupema, que si Hacienda no le paga a Jupema, ¿verdad?, lo que tiene que pagarle por esos bonos o esos títulos, pues se podría ver en riesgo ¿verdad?, el rendimiento e incluso el patrimonio que tienen ellos aquí como afiliados, ¿verdad?, sus ahorros de toda la vida. Esa es la lectura correcta, es decir, ¿qué hace el Ministerio de Hacienda para financiar todos sus gastos, ¿verdad?, que tengan que ver no solo con salarios del sector público, sino también con infraestructura, pago de intereses y demás? Lo que hace es captar dinero. Es decir, recoge el dinero de nosotros y de otra gente que está dispuesta a invertir en el Ministerio de Hacienda y con eso opera, o sea, paga sus gastos, ¿verdad? En tales circunstancias, el hecho de que si eventualmente el Ministerio de Hacienda no pudiera hacer frente a esos pagos, pues obviamente es lo que se llama un default, ¿verdad? En ese caso, pues nosotros nos veríamos en problema porque dependemos de esos intereses para sostener el fondo de capitalización colectiva. Ahora, algo importante también es que ustedes están planteando invertir un 20%. Las operadoras de pensión complementaria, por lo generalmente, entiendo, tienen un límite hasta de un 50%, porque ustedes deciden un 20% en obra pública o privada y un 20%, ¿verdad?, en bonos o títulos fuera del país, y no el 50% que es el que le da la ley a las otras operadoras. Sí, esa es una muy buena pregunta, debo decirle, porque en realidad el tema es que cuando este proyecto se hace, la Junta de Pensiones hace un análisis integral de lo que es la Junta. Debo decirle que nosotros a través de los años hemos sido de un corte conservador, ¿verdad? Y el tema de la inversión, independientemente de donde sea, uno trata de que sea lo más diluida posible. Por eso le hablaba hace un ratito del tema de la diversificación del riesgo, no solo en emisores, no solo en plazos, sino también en cantidad, ¿verdad? La Junta de Pensiones analizó el tema y en algún momento pues tomó la determinación de que un 20% sería suficiente para que se pudieran utilizar tanto en inversión de infraestructura como en inversiones en el mercado internacional. Ciertamente las operadoras de pensiones, la ley les permite invertir hasta un 50% en mercados internacionales. Sin embargo, bueno, nosotros definimos en su momento que un 20% pues sería suficiente. ¿Puede ampliarse este monto? Bueno, ya eso es un tema que será discutido, digamos, en la Asamblea Legislativa. Igual la base es diferente, si tiene una mayor base, el 20% va a ser mayor, ¿verdad?, con respecto a lo que otras operadoras inviertan, porque el 50% de ellos no es el mismo 20% que ustedes, ¿verdad? Ciertamente, lo que pasa es que en Costa Rica, digamos, hay operadoras de pensión muy grandes, ¿verdad?, complementarias. O sea, recordemos que está el primer pilar, ¿verdad?, sí, que el primer pilar es el IBM, es Jupema, es el Poder Judicial. El segundo pilar son las operadoras de pensión complementaria, donde está el Banco Popular, Banco Nacional, BAC, está Vida Plena, ¿verdad? Y ellos manejan un porcentaje importante. En el caso, digamos, del Banco Popular es la operadora más grande que tiene las pensiones complementarias, BN Vital también, el BCR, ¿verdad?, manejan fondos importantes. Y ellos, pues sí, ellos están capacitados hasta un 50%, ¿verdad? Entiendo que algunos de ellos ya superan el 35% de inversión en el exterior. Pero aquí lo importante es, muy de la mano de la pregunta suya, es que uno puede hablar de un 20, un 50, el porcentaje que quiera, pero eso está relacionado con el apetito de riesgo, que es lo que la SUPEN define como hasta dónde usted está dispuesto a llegar, ¿verdad? El apetito de riesgo de cada institución. Como le dije anteriormente, Jupema dio un corte conservador, entonces el apetito de riesgo nosotros es hasta un 20%. Ahora, llegar hasta un 20% suena fácil decirlo, pero es muy difícil. O sea, eso es todo un proceso que va a través de los años, ¿verdad? Nosotros estamos planteando llegar hasta un 5% en los primeros 3 años, hasta otro 5% en los siguientes 3 años, pero eso es un tema que irá en desarrollo con el transcurrir del tiempo. Obviamente, pues uno requiere aprendizaje de esos mercados internacionales, requiere también pues conocer y estar muy seguro de en qué instrumento, a qué plazo, etcétera, se quiere invertir, y eso pues lleva un proceso. En su momento Jupema hizo el análisis y le pareció que un 20% se adecúa al apetito de riesgo que está contenido
en el plan estratégico que tiene la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. ¿Es mucho, es poco? Bueno, depende de la persona. Por eso es que se habla de aversión al riesgo. Hay gente que está más dispuesta a hacer algo que otra. En el caso de nosotros somos más conservadores, no queremos ir tan allá y el 20% nos pareció, digamos, una medida que va a diversificar el riesgo en plazo, en monto, en cantidad y en emisores. Ahora, también la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social está planeando también tomar una parte del IBM, que es el régimen de validez, vejez y muerte, para también invertirlo en títulos en el exterior. Entonces es como una tendencia el ver, ¿verdad?, otras opciones más allá, porque aquí, como usted bien lo dice, la mayoría se concentra en títulos de Hacienda o Banco Central, y en el mercado, en la Bolsa Nacional de Valores, son muy pocas las empresas que ofertan títulos, y ya la Caja se llevó un chasco con una de estas empresas. Entonces, esta tendencia, ¿por qué no se ha dado con mayor apertura? Es decir, la SUPEN o los reguladores, ¿ellos están cerrados a que eso se haga, o es posible que, no sé, cambien de visión de que la tendencia tiene que ir por otro lado? Sí, yo creo que ha habido un cambio en los últimos años. Verdaderamente, digamos, quienes más han operado en el exterior, bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social, la operadora de pensiones de ellos, tienen muy buenas experiencias allá, y las operadoras de pensión complementaria en general. Últimamente, y a raíz de lo que le contaba, digamos, del tema de riesgo país y el tema de la posibilidad de un default por parte de Hacienda, pues ha abierto, digamos, la discusión al respecto. Entonces, cuando usted habla de teoría de riesgos, usted necesariamente tiene que hablar de diversificación, y para hablar de diversificación, usted no solo tiene que mirar a un lugar, tiene que mirar todo el contexto, o sea, qué está pasando en Asia, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Norteamérica, ¿verdad?, qué está pasando en África, o sea, qué está haciendo allá la gente para diversificar el riesgo y cuáles posibilidades de inversión se tienen en el exterior. La gente debe entender que los mercados internacionales son muy profundos, o sea, hay muchísimas posibilidades de inversión, y todas pues tienen que ver con temas de rentabilidad y riesgo. Entonces uno se ubica, digamos, dentro de lo que su apetito de riesgo así le determine, y de esa forma usted en administración de fondos de pensión, usted tiene que entender que son de largo plazo, ¿verdad? Entonces, los mercados tienen altibajos. Ustedes oyen cuando dice, bueno, es que Nasdaq bajó o Standard & Poor's bajó, subió, bolsa, ¿verdad? Sí. Se desplomó, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que entenderlas que son de momento, ¿verdad? Pero en el largo plazo, eso le genera a usted un rendimiento, digamos, más o menos promedio, que es un rendimiento mucho más alto del que se consigue en Costa Rica. Ese es un buen punto, porque también el hecho de que las operadoras, otras operadoras ya hayan tenido la experiencia, demuestra que es un mecanismo seguro, ¿verdad? Porque no hemos escuchado en todos estos años ningún riesgo aledaño. Pero en el tema también de lo que es el pago del rendimiento, se dice que también en Costa Rica los rendimientos son muy altos, que, o sea, hay gente que duda de que esos rendimientos puedan ser más altos en el exterior, dada la situación justamente aquí, ¿verdad? Que se pagan tasas del 7-8%, que se dice que es altísimo lo que paga aquí el gobierno. Sí, bueno, entendamos que bueno, en primer lugar, digamos, en los mercados internacionales se invierte en moneda extranjera, ¿verdad? Costa Rica, pues, es un país que también está muy propenso al tema del tipo de cambio, ¿verdad? Y está muy sujeto a las vaivenes, digamos, del comercio internacional, y eso de una u otra forma puede generar un rendimiento adicional. Es decir, usted compró los dólares hoy a 500 colones y mañana valen 700, o sea, usted está teniendo un rendimiento solo ahí, está obteniendo un rendimiento de un 30%, ¿verdad? Aparte de los rendimientos que genera de por sí, digamos, el título o la inversión que usted genere, porque a veces uno habla de un título, pero muchas de estas inversiones están referenciadas a indicadores financieros, ¿verdad? Esto que le dije, por ejemplo, Standard & Poor's 500 y estos otros, son referenciados a indicadores de industrias, ¿verdad? Entonces, no es que solo una empresa, no, son 500 empresas, y las más importantes de un país, en este caso Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, claro, usted está hablando de que en realidad son las ligas mayores. Claro, son las ligas mayores, y la posibilidad de que el rendimiento baje muy poco, ¿verdad? Porque el promedio, como le dije anteriormente, digamos, si una empresa bajó, la otra subió, y hay industrias, por ejemplo, la industria de las telecomunicaciones, la industria, digamos, del internet, etcétera. Entonces, cuando una baja, la otra sube, entonces eso hace que usted se mantenga en un promedio. Ahora, poniéndome en los zapatos del afiliado, ¿verdad? ¿Eso de qué manera a mí me beneficia? A mí como educador, ¿en qué me beneficia? Porque, digamos, el fondo me paga a mí un rendimiento,
no sé si anual o mensual, y verdad, yo ahí recibo un porcentaje que puede ser, digamos, una tasa de interés, un 7, 8%, no sé en cuánto está ahorita. Pero en este caso, ¿de qué manera me beneficia a mí como afiliado que ustedes puedan invertir ese dinero fuera del país? Sí, esto es muy importante, lo que usted está apuntando. Vamos a ver, lo primero que hay que entender es que el fondo se nutre de los rendimientos, ¿verdad? En primer lugar, obviamente, los aportes, ¿verdad? El aporte tripartita que es del Estado, del patrono y del trabajador. Esos aportes se invierten para generar rendimientos. Y vea que si Jupema es bueno haciendo esto, o sea, que si somos tan buenos haciendo esto, que yo le dije a usted que 3.4 billones de colones es lo que administramos, pues sucede que casi la mitad de esos 3.4 billones son generados con rendimientos, aún sin tener la posibilidad de invertir en el exterior y aún sin la posibilidad de otros mecanismos de inversión como pudiera ser la inversión en infraestructura. Claro, es altísimo. Es decir, una vez que se obtienen los rendimientos, eso fortalece el fondo y es tan bueno para los educadores que al día de hoy nosotros tenemos el último estudio actuarial que garantiza el pago de las pensiones actuales y futuras para los próximos 100 años. Es decir, hay muchachos y muchachas que no han empezado a trabajar en educación y ya tienen la pensión asegurada con el RCC. Entonces, ese es el gran beneficio que tiene la población del Magisterio Nacional, el saber que cuando se jubilen o cuando se pensionen van a tener una pensión esperándolos, ¿verdad? Que en este momento, desafortunadamente, para el resto de los costarricenses, no podemos decir lo mismo, ¿verdad? Ahora es importante que el proyecto ya tuvo un dictamen afirmativo por parte de la Comisión de Gobierno, que era la que lo estaba viendo, y ya fue convocado también por el Poder Ejecutivo, lo que significa que hay un apoyo y un respaldo del gobierno a este proyecto. ¿Por qué cree usted que los diputados de la mayoría de las bancadas deberían apoyarlo? Sí, esto es muy importante. Vamos a ver, ciertamente el proyecto, bueno, entró a la corriente legislativa, se le asignó la Comisión de Gobierno y Administración, la anterior. Esa comisión lo discutió, hizo consultas a todo el mundo, le hizo consultas a su jefa, a su PEN, a la Bolsa de Valores, a los bancos, al Ministerio de Hacienda, todo el mundo consultó. Ellos hicieron sus aportes, ¿verdad? Y se hizo la discusión y esa comisión al final decide dictaminarlo de forma positiva, ¿verdad? Después pasa a la corriente legislativa, que es donde estamos ahorita, a la espera de que los señores diputados y las señoras diputadas pues lo agenden en los primeros lugares para que se haga la discusión. Ha recibido el respaldo, por supuesto, del Poder Ejecutivo. Yo me imagino que cualquier gobierno que esté de turno va a estar muy feliz de saber que hay fondos que se pueden destinar al crecimiento, al desarrollo económico de este país. Máximo hoy en día con el tema de la pandemia, ¿verdad? Que es tan necesario que se haga una reactivación económica, que se dinamice la economía. Esto es importantísimo hoy en día. Hay gente que está sin empleo, ¿verdad? Hay gente que está sin poder tener lo mínimo para vivir, ¿verdad? Y este tipo de proyectos que inyectan recursos a la economía permiten generar empleo y permiten generar economías alrededor de estos proyectos. Imagínense un hospital, ¿verdad? Los taxis van a llegar a dejar gente, bueno, se va a vender mucha gasolina, la gente que circula. Hay un encadenamiento importante alrededor de todos estos proyectos. Por eso es apoyado por ellos. Me parece que la comisión, los diputados que integran esa comisión, que integraron e integran esa comisión, me parece que han tenido la visión esa, porque le han exigido al gobierno que les presente proyectos de reactivación económica, y me parece que este proyecto va en esa línea. Ahora, hay otro punto del proyecto que no hemos abordado y que también es muy importante, que es el tema de la supervisión en los centros privados. ¿Eso qué significa? ¿Actualmente ustedes lo pueden hacer o no lo pueden hacer? ¿Cómo es la supervisión que ustedes hacen en este momento y qué potestad les da la ley? Sí, esto es importantísimo. Vamos a ver, como les dije, nosotros administramos los recursos de los educadores, ¿verdad? De todos los trabajadores de la educación. Nosotros requerimos, para fortalecer el fondo, que las cuotas, tanto del Estado como del patrono y como del trabajador, lleguen al fondo. Para poder realizar esto, pues en algunas ocasiones es muy fácil, ¿verdad? Hay patronos, digamos, que declaran todas las cuotas, no solo las declaran todas, sino de forma completa, ¿verdad? Y con toda transparencia. Y esto permite que ese trabajador, cuando venga a la junta a pensionarse o a jubilarse, encuentre las cuotas y no tiene ningún problema para llevar a cabo el trámite de pensión.
Sin embargo, hay centros normalmente, digamos, privados que tal vez no declaran todas las cuotas o tal vez declaran una parte, ¿verdad? Y cuando la persona, esa trabajadora o trabajador de la educación normalmente privada, llega a la junta a pensionarse o jubilarse, no encuentra las cuotas. Y esto crea una distorsión en su vida, porque esa persona espera pensionarse, cree haber cumplido el tiempo, que tener las cuotas, llega a la junta y no encontramos las cuotas. Y quizá la gente no sabe, el afiliado no sabe tal vez de esa situación y cree que sí estaba en regla y no estaba en regla. Esto que usted apunta es importantísimo. Ciertamente es el trabajador el que debe estar vigilante de que su patrono, ¿verdad?, declare las cuotas completas, ¿verdad?, y sus cuotas, ¿verdad?, porque si no se va a llegar a dar una sorpresa cuando llegue. Y sí, lo que usted apunta es cierto, normalmente el trabajador no se preocupa de esas cosas y no se da cuenta. La sorpresa se la lleva cuando viene acá a la junta y nos dice, bueno, ya cumplí con todo, ya tengo el tiempo, ya tengo los años, quiero que me hagan el trámite de pensión, hacemos el estudio y nos damos cuenta que no se le declararon cuotas o que no se le declararon completas. Por eso el tema de la supervisión y la inspección de los centros educativos es tan importante para nosotros, porque eso nos permite garantizarle a ese trabajador, ¿verdad?, que cuando llegue el momento y cumpla con los requisitos va a tener la pensión efectivamente garantizada con la Junta. Tal vez ya para ir cerrando, don Carlos, un poco cómo está manejándose el tema de la edad de retiro para, ¿verdad?, en el sistema que administra JUPEMA, porque entiendo que hay dos leyes, ¿verdad?, una ley que vino posterior a la primera y hay como dos modalidades para retirarse. No sé si ya están en los 65 años y también entiendo que ustedes aportan más cuotas también y pagan también impuestos que otros sistemas no pagan. O sea, aportan más, ¿verdad?, al sistema de pensiones que otros regímenes. Sí, ciertamente. Vamos a ver, el tema de la edad pues ha sido un tema que está en boga hoy en día, ¿verdad?, por las propuestas que ha hecho la Caja con respecto a la sostenibilidad del IBM. Esto es lo que se llama el perfil de beneficios, ¿verdad? El perfil de beneficios que tiene el IBM es diferente al perfil de beneficios que tiene JUPEMA y es diferente al perfil de beneficios que pueda tener el Poder Judicial. Eso tiene que ver no solo con la edad de retiro, sino tiene que ver también con el monto con el cual usted se retira, ¿verdad? Y bueno, y cada uno de los regímenes pues tiene diferencias en cuanto al aporte del trabajador. Ciertamente en el caso de JUPEMA el trabajador de la educación aporta más, ¿verdad?, pero eso le da la posibilidad, en el caso nuestro, de que se retire con más dinero, del que se retira normalmente, digamos, en el IBM. Y también, ¿cómo se llama?, en la parte de la posibilidad y los requisitos que deba cumplir, ¿verdad? Excelente. Le agradecemos mucho, don Carlos, que nos haya acompañado en Extra Economía. Esperamos invitarlo en una segunda oportunidad y cuando lo tenga bien, las puertas abiertas en Canal 42 y Extra Economía. Amigos televidentes, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo lunes y no olviden sintonizarnos. Que tengan una feliz semana.